Pues primero que nada agradecer al Senado de la República la invitación de poder estar en este extraordinario foro, y no lo digo simplemente porque se esté dando, sino por la trascendencia en un momento a un año de operación de un sistema que se puso en marcha durante, si me pueden pasar las dos siguientes, por favor, con una magnitud impresionante de instituciones de todos los niveles de gobierno, de todos los actores sociales, políticos del país. Es la que sigue, por favor, una magnitud en donde sin duda cientos de miles de operadores del país se involucraron para lograr el objetivo. ¿Cuáles son las principales críticas? Y muy resumidamente ya las han mencionado a lo largo de este foro, pero yo quiero iniciar también el compromiso de la senadora Angélica de la Peña, de la Comisión de Derechos Humanos en su pleno, estuvo presente durante la redacción, elaboración de todas las leyes y ha continuado en el proceso de consolidación. Los expertos han dicho 10, 15 años para terminar esta consolidación, pero lo cierto es que estamos en un punto de discusión de cómo influye el sistema de justicia penal ante la seguridad que reclaman todos los ciudadanos. Y si esto ha venido verdaderamente a cumplir dos de los grandes objetivos que se decían. Uno, atención prioritaria a las víctimas, su visibilidad. ¿Están o no las víctimas siendo atendidas adecuadamente? ¿Se están respetando los derechos humanos de las personas que son señaladas que cometieron un hecho delictivo? Y finalmente, si las instituciones están cumpliendo con eficacia este sistema para efectos de tener los logros que se requerían y se plasmaron en nuestra Constitución. Yo quiero reflexionar con ustedes en los próximos minutos, la que sigue por favor, de algunas de las acciones que se plantearon y se tienen presentes como objetivos claves para que este sistema logre. Aún tenemos pendientes la adopción de protocolos nacionales, de protocolos de actuación de los distintos operadores, el tema de la capacitación, que es un punto que permanentemente se comenta. ¿Qué tan capacitados están los ministerios públicos, los policías, los defensores? Y lo cierto es que, como ustedes saben, quien puede ir a la universidad, estudia, puede sacar las máximas calificaciones, pero el momento de estar en la práctica, en el momento que tienen que hacer frente a una investigación científica, a una detención, a un procesamiento en lugar de los hechos, es el punto en donde hay que reflexionar qué tan preparados estamos para esa práctica y si la capacitación, porque debemos decirlo, muchas de las leyes se emitieron en la última etapa de la operación de la implementación, es decir, del 2014 al 2016, en 2 años prácticamente se dieron el marco jurídico adecuado para este sistema. Y de ahí podemos entrar si hay el equipamiento necesario e indispensable para la operación del sistema, y debo decirlo que definitivamente aún falta mucho. Basta ver cómo están equipados los servicios periciales del país, cómo no existe esa coordinación nacional sobre esos servicios para llegar a investigaciones verdaderamente efectivas. Ya se mencionaba por el secretario ejecutivo el tema de fortalecer las unidades de medidas cautelares, las unidades de policía procesal, el punto incluso de que si existen o no las comisiones ejecutivas de víctimas estatales, existen los fondos para la reparación del daño, cómo está prácticamente el funcionamiento de las unidades tempranas, cómo se está pagando a los operadores del sistema, cuánto gana un defensor. Aún existen salarios que pueden ir de los 6,000 pesos a los 16,000 pesos en el país para un profesional que tiene que tener horarios verdaderamente, incluso jornadas intensas para lograr el objetivo de servir a la comunidad. No se ha instaurado en muchos casos ni siquiera el servicio profesional de carrera, no se han homologado los costos que se tienen para la operación del sistema.
hay muy pocos, pero muy pocos, y ya se mencionan cifras de faltan más del 83% de asistentes jurídicos en el país, no hay traductores o intérpretes de lenguas indígenas capacitados que estén operando adecuadamente en el país, y podemos señalar que existe todavía de los transitorios de las leyes nacionales muchos pendientes. Lo mencionaba hoy en este momento la senadora, concretamente hay 2 procuradurías en este país que ni siquiera tienen una ley adecuada al nuevo sistema de justicia penal. Es la ley que debe regir el comportamiento de la Procuraduría General de la República, que tiene que transformarse a Fiscalía General, está haciendo y aplicando un marco jurídico que responde al sistema anterior. De igual manera, la Procuraduría de la Ciudad de México opera con la ley del sistema anterior, también es otro pendiente. Incluso aquí en la Ciudad de México ni siquiera la ley de seguridad pública está adecuada para tener las funciones de primer respondiente. Son pendientes legislativos que aún tenemos, y de ahí podríamos derivar que faltan varios protocolos de actuación, lineamientos, reglamentos que se dejaron pendientes y que hay el marco general, pero que todavía. Sin duda, uno de los temas que quiero hacer más énfasis es en el aspecto de que este sistema acusatorio adversarial basa parte fundamental de su funcionamiento en la política criminal. Y esto lo podemos ver en razón de varias de las decisiones que un Ministerio Público tiene que tomar frente a la operación que lleva día a día. Tema realmente encauzado a ello son los criterios de oportunidad. Le tenemos miedo, pavor a la aplicación de estos criterios porque no tenemos información efectiva de estos índices delictivos. Nos hablamos de que existe una puerta giratoria, y esa puerta giratoria la podemos asumir desde una restricción legislativa, pero también la podemos asumir a tener las bases de información adecuadas, de acuerdos reparatorios, de información técnica para hacer los perfiles de riesgos y poder efectivamente determinar cuál es esa persona que está siendo señalada frente al juez con elementos objetivos para ver qué medida cautelar es la adecuada. Nos estamos olvidando quizás de la última parte que establece el artículo 19 constitucional, que establece concretamente que el Ministerio Público puede pedir la medida cautelar, y entre ellas está la prisión preventiva, en relación a cuando exista la posibilidad o no de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad. Concretamente, es en este caso cuando detenemos a una persona, ¿qué elementos las unidades de medidas cautelares están imponiendo para que el juez pueda tener ese equilibrio y evaluar exactamente hacia dónde debe dirigirse? Y esto tiene que ver mucho con la capacitación, no solo de los ministerios públicos, sino de los jueces, de los defensores, y que estas unidades verdaderamente funcionen. Son preocupantes las cifras que nos daba el Secretariado Ejecutivo de la operación de estas unidades. ¿Qué es lo que no se tienen? Esas bases de información técnica articuladas en todo el país. Lo puedo decir con certeza que existen agencias del Ministerio Público que están de un escritorio a otro y no se comunican la información, y por lo tanto, si una persona ha sido detenida, llegó a un acuerdo reparatorio, se presenta nuevamente, la información que tiene ese Ministerio Público no la tiene el otro, y por lo tanto no existe elementos esenciales para poner ante el juez la posibilidad de valoración de una prisión preventiva. Es cierto, hay lagunas, y si como me sobran muy poquitos minutos, si me pasan al final de la presentación, podríamos ver que existen algunas de estas reformas que es importante las
En algunas de ellas podemos ver la prisión preventiva oficiosa. Hablamos del uso de las armas de fuego. Ahí creo que existe la posibilidad de enfocar adecuadamente, y ya lo han hecho algunos estados, en cómo las leyes secundarias en su articulación pueden referirse a estos riesgos de la comunidad y por lo tanto que el juez tenga los parámetros necesarios para determinar una prisión preventiva. La gran discusión es, ¿hay que reformar la Constitución o no? ¿O las leyes secundarias bajo determinados supuestos lo pueden hacer? La pregunta clave que se tendría que hacer un juez o un ministerio público, una persona portador de un AK-19 o una lanzagranadas, ¿qué capacidad tiene esa persona para tener esa arma? ¿Por qué la tiene? ¿Cuál es la investigación que el Ministerio Público pone sobre la mesa para saber cómo la adquirió? ¿Cuál es la vinculación de esa persona con esa comunidad? ¿Tiene un trabajo? ¿Tiene una familia? ¿Dónde está? Todos esos elementos de un perfil de riesgo son los que tendría que tener en conocimiento un juez para determinar que una persona que tiene ese armamento, lógicamente no es para ir a cuidar a su familia en su casa y proteger su hogar. Es por eso que es indispensable articular de manera efectiva la operación de este sistema. Otra de las cuestiones que creo que es fundamental y no quiero dejar de mencionarla ante ustedes, es el tema de que tenemos que ligar el sistema de justicia penal con el sistema de anticorrupción. ¿Por qué? Porque esencialmente tenemos que ver que la gran amplitud de criterio que tienen ahora los operadores en la ejecución de este sistema requiere de una supervisión que permita esa lealtad de todos los operadores, tanto de aquellas personas que aportan pruebas como son los defensores, para que estas pruebas puedan ser efectivas, no sean pruebas falsas y por lo tanto se rompa este principio, o por otra parte también ver cómo se va a supervisar la actuación. Con estadísticas, con elementos. Si nosotros podemos ir documentando a un ministerio público cuántos procedimientos abreviados tiene, cuántas personas liberó señalando que existía un criterio de oportunidad, cómo se establecieron aquellas investigaciones y evaluar por cada uno de los miembros, saber cómo se está aplicando este sistema, podemos irlo ajustando. Y por eso es muy importante. Hay temas más técnicos que yo mencionaría, pero ¿quién va a vigilar el quehacer, por ejemplo, de los miembros de la Procuraduría General de la República, posteriormente Fiscalía General? ¿Va a ser el fiscal anticorrupción? Lo están poniendo en la mesa muchos legisladores, se está debatiendo cómo se articula ese esfuerzo, cómo podemos incluso ese sistema anticorrupción llevarlo a los procesos que lleva el Poder Judicial, tanto local como federales, y ahí verdaderamente estructurar este enfoque. Hay otras cuestiones importantes más técnicas que coincido con algunas de las propuestas que se están haciendo en el ámbito de aquellas que se están elaborando o ya se presentaron por distintos legisladores, es permitir, por ejemplo, al juez de control ver o conocer al menos la carpeta de investigación, el recurso de apelación, cómo y cuánto debe revisar para poder ver no solo violaciones de forma, sino también de fondo si fuesen necesarias en algunos casos. Terminando esta breve exposición, simplemente yo les diría, desde mi experiencia, hay mucho por hacer, se quedaron el punto de partida, el sistema nació el 18 de junio del 2016, pero de ahí hay un trabajo intenso para su consolidación, tanto en lo operativo, en donde hay que continuar trabajando en capacitación, en tecnología, en inversiones sustanciales para que pueda funcionar adecuadamente, y sobre todo hay que evaluar y darle seguimiento. Sin una evaluación cuantitativa y cualitativa
no hay manera de saber cuáles son los ajustes necesarios, cuáles son esas acciones correctivas precisas que pueda hacer a través de las capacidades de las instituciones o a través de la legislación. Hay muchos pendientes todavía, señores legisladores, en el tema. Es simplemente ver incluso los transitorios que ustedes mismos redactaron, que pusieron plazos, que están ahí, que es necesario darle un seguimiento y verificar concretamente con los datos duros que ya pueden proporcionar expertos y pueden proporcionar autoridades, cuáles son esos ajustes específicos que requieren. Por sí mismo le puedo decir que el simple hecho de reformar la ley y no continuar con todas estas acciones operativas no va a solucionar el problema y viceversa, de igual forma no tendríamos el resultado que los mexicanos están esperando. Muchas gracias.